Lo que ves parece el fin, pero Dios aún está en la batalla. Y cuando Él pelea por ti, ni tu dolor, ni tu debilidad, ni tu historia pasada pueden detener tu victoria. Y si lo que hoy parece tu fin, solo es el campo donde Dios está por mostrar su poder. Hay noches en las que el alma escucha el estruendo de un derrumbe interior. No son solo pérdidas materiales, es la sensación de haber quedado sin suelo. La mente repite sus diagnósticos más oscuros y, por instantes, pareciera que nada puede revertir la caída. Pero respira. Haz un silencio dentro de tu silencio. Ahora imagina el campo de batalla al amanecer. El humo se disipa, el polvo baja y una figura permanece en pie. No eres tú sosteniéndolo todo, es Dios, quedándose cuando otros se van. Y si lo que hoy parece tu fin no fuera un cierre, sino el escenario exacto para que su poder se revele? Cuando el horizonte se cierra, ocurre a veces un milagro discreto. Los ojos del corazón se abren. Empiezas a ver lo que antes no mirabas, no porque fuese invisible, sino porque sobraba ruido. La derrota aparente entonces no es un veredicto, sino un espejo. Te muestra la fragilidad que evitabas, el miedo que preferías callar, la dependencia que necesita volver a Dios. Y ahí, en esa vulnerabilidad, surge una posibilidad insospechada. No estás obligado a salvarte a ti mismo. No eres tu propio guerrero. Hay alguien que pelea por ti, y su historia con la derrota es simple. Nunca la conoció. Suscríbete y permanece conmigo en esta idea. El fin que imaginas tal vez solo sea un borde. Los bordes parecen precipicios, pero también son costas. Donde crees que se termina tu tierra, puede estar por abrirse un mar. No adelantes el final por ansiedad. Los finales auténticos, en Dios, traen paz. Si lo que sientes es desolación, no es final, es transición. Quédate, respira, escucha. La batalla aún tiene estrategia, y no estás peleándola sin capitán. Hay momentos en que el alma se queda sin respuestas y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay una frase que pesa más que otras. Ya no puedo más. No es una queja cualquiera, es un diagnóstico profundo. Significa que has cruzado el umbral donde el esfuerzo se vuelve vacío, donde los consejos ya no consuelan, donde el intento de aparentar fortaleza solo te agota más. Es el lugar de las madrugadas inquietas, de las oraciones que apenas salen como suspiros, de los días en que apenas respirar ya parece tarea suficiente. Cuando todo se desmorona, el cuerpo pasa factura. El sueño se fragmenta, el pecho se aprieta sin razón aparente. La mente corre por caminos que no llevan a ninguna parte. Hay confusión, hay fatiga, hay una sensación difusa de algo está mal, incluso cuando no puedes nombrarlo. Quisieras correr hacia adelante, pero tus pies no responden. Quisieras volver atrás, pero la puerta ya no existe. No estás fingiendo. Estás llegando al punto donde el alma reconoce su límite. Y ese reconocimiento, lejos de humillarte, puede ser el primer descanso legítimo en mucho tiempo. El salmista lo traduce en verdad espiritual. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1-3. Esta fortaleza no te exige heroicidad emocional. No es una orden de sé fuerte dirigida al cansado. Es una revelación de yo seré tu fuerza, dirigida al quebrado. Lo que el mundo podría tomar como debilidad, el cielo lo llama oportunidad. Porque hay una fortaleza que no nace del músculo ni del ánimo, sino de la rendición. Rendirse no al dolor, sino al cuidado divino. La teología de la autosuficiencia se derrumba con el primer temblor serio. Y qué bueno que se derrumbe. Nunca fue capaz de sostenerte por completo. En el reino de Dios, la fe no es negación de la realidad, es compañía dentro de la realidad. En medio de la tormenta, Dios no espera perfección de ti, no espera que lo tengas todo bajo control, solo espera entrega. Te dice,
Suelta la necesidad de manejarlo todo. Abre espacio para que yo entre. Reconoce que no puedes solo. No te hace menos. Te hace accesible a una gracia que no negocia con tu ego, una fortaleza que se instala justo en tu fragilidad. Cuando sientes que ya no puedes, tu oración pierde adorno, deja de ser lista de deseos y se convierte en suspiro. Y ese suspiro, aunque silencioso, ya es batalla, porque estás resistiendo la mentira de que estás solo. La lógica divina te repite con voz firme: la confesión de tu límite no marca tu derrota, marca tu disponibilidad para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. No te pido que aplaudas tu dolor, te invito a no esconderlo. Porque lo que ocultas por vergüenza se pudre, y lo que entregas por confianza se cura. Hay desmoronamientos que no vienen para castigarte, sino para revelarte en qué estabas edificando. Si tu seguridad se sostenía en una relación, una cuenta bancaria, un rol público o una reputación, el temblor llega no para destruir, sino para mostrar qué cimientos no sirven para la eternidad. Es doloroso, sí, pero también es revelador. Y en medio del desorden emocional, espiritual o físico, Dios sigue caminando contigo. No te promete que el valle desaparecerá hoy, te promete algo más valioso, que no cruzarás solo. La promesa de su presencia tiene un peso invisible. Te sostiene cuando todo lo demás falla, y eso, aunque parezca poco, tiene un valor infinito cuando la noche arrecia y ya no sabes cómo seguir. Esta pregunta atraviesa generaciones. La pronunció Job en medio de su quebranto. La pensó David en sus cuevas. La gritó Jesús desde la cruz. ¿Dónde estás, Dios, cuando la casa se cae, cuando el diagnóstico llega? Cuando la puerta se cierra, cuando el amigo se va. No es irreverente, es profundamente humana y no ofende a Dios. Más bien, abre espacio para que su respuesta te alcance con nuevos tonos. La respuesta no siempre llega con palabras. A veces se manifiesta en el silencio que te permite ver lo que el ruido escondía. Otras veces se presenta como una presencia que no explica lo inexplicable, pero acompaña. Y en los casos más inesperados, irrumpe como una intervención que cambia el rumbo justo cuando ya habías perdido el mapa. Dios tiene múltiples maneras de decir «aquí estoy», incluso cuando tú ya no sabes cómo preguntar. Haz una pausa, pero que sea sincera. Respira contando despacio, nombra sin censura lo que te duele, puedes escribirlo, decirlo en voz baja, soltarlo con lágrimas. Esta pausa no es un acto pasivo, es un altar íntimo. Es el momento en que decides no ahogarte en el torbellino de imágenes que tu mente produce sin cesar. Es el instante en que detienes el péndulo entre todo está perdido y nada pasa y te atreves a mirar de frente lo real. Duele, cansa, asusta, pero aún así, estás aquí. Aún así, respiras, aún así, preguntas, y eso, ya de por sí, es fe en estado germinal. El reino no exige certezas para recibirte, basta tu sinceridad para que la gracia se acerque. Cuando preguntas, ¿dónde estás?, la respuesta puede tardar en llegar como consuelo, pero en esencia ya está presente. Aquí. A veces, aquí significa en el hombro que te sostiene sin hacer preguntas. Otras veces, en el versículo que aparece en tu lectura sin buscarlo, en la canción que te encuentras sin previo aviso, en la llamada de alguien que sin saberlo dice justo lo que necesitabas oír, y también en tu propia fuerza interior, que de pronto vuelve a asomar cuando pensabas que ya no quedaba nada. No subestimes estos destellos, no los atribuyas solo a coincidencias, son estrategias del reino en medio del campo de batalla. Dios se mueve con precisión, incluso en lo que tú percibes como caos. Su presencia no siempre es escandalosa, pero sí constante, y en esta constancia hay descanso para tu alma. Aprende a reconocerlo en lo sutil, en el pensamiento que te calma, en el abrazo que te alcanza, en el paso que das sin saber cómo lograste reunir energía. Él está, incluso cuando no responde en tu tiempo ni bajo tus términos, porque no es ejecutor frío ni juez distante. Es Padre que se acerca, y cuando lo hace, no viene a firmar tu final. Viene a escribir contigo la siguiente línea, aun cuando tú pensabas que el libro ya estaba cerrado. Hay momentos en que la batalla no es metafórica, es real, cruda, y amenaza con hundirlo todo. No se trata de una incomodidad pasajera, sino de un choque frontal contra tus fuerzas, tu fe, tu historia. Y en ese tipo de enfrentamientos, los que sobrepasan el ánimo, el argumento y la planificación, no basta la figura de un consejero distante.
Lo que el corazón quebrado clama no es orientación, es presencia. No está pidiendo una explicación, necesita un general. Alguien que no solo conozca el camino, sino que lo recorra contigo. Y el reino responde con una verdad que atraviesa el miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La Escritura no minimiza los enemigos, las amenazas, las persecuciones. Los reconoce, los nombra, los enfrenta, pero también proclama con fuerza que su presencia redefine cualquier escenario. Porque cuando Dios está contigo, la geometría de la batalla cambia. No es tú contra el mundo, es el cielo peleando a tu favor, y eso no es metáfora poética, es fundamento espiritual. El pueblo de Israel vivió esa tensión a orillas del Mar Rojo. Por delante, las aguas cerradas. Por detrás, el estruendo del ejército de Faraón. Dentro, el pánico que todo lo nubla. Y justo allí, donde el instinto pedía huir, la voz de Dios dio una instrucción que parecía ir contra toda lógica. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El mandato no fue correr, ni resistir con fuerza propia. Fue mantenerse en calma, porque hay guerras que no se ganan con puños, sino con obediencia. Hay batallas que se vencen no por tu movimiento, sino por tu permanencia en fe. Dios no se retira cuando el dolor aparece. Su fidelidad no está condicionada a tu estado emocional. Si el suelo se tiñe con la sangre de tu herida, no retrocede. Entra, se instala, ordena, no firma treguas con el enemigo, no negocia el daño, emite decretos desde su trono, decretos que liberan cadenas externas y desatan nudos internos. Porque su guerra a favor tuyo no es solo contra lo visible, es también contra lo que te aprisiona por dentro, y esa lucha, la más íntima, la más difícil, Él la libra con ternura y autoridad a la vez. Su pelea por ti es quirúrgica, sabe qué tocar y cuándo hacerlo, conoce tus temores, los que apenas confiesas, conoce tus historias, las que callas porque pesan, conoce tus detonantes, esos que te hacen temblar sin que otros lo noten. Y en ese conocimiento profundo se arma de gracia, no para humillar al adversario, sino para liberar al hijo, porque tú no eres terreno en disputa, eres heredad amada. Cuando se nos pide estar tranquilos, no es porque la batalla no sea real, es porque la paz interior es más eficaz que la reacción impulsiva. Esa tranquilidad no es indiferencia ni resignación, es reposo activo, es el tipo de paz que surge cuando sabes quién está contigo. No niegas el peligro, pero ya no lo temes como antes, porque tu alianza no está con tu miedo, sino con tu Dios, y en esa alianza la lógica se redibuja. No eres tú intentando abrir el mar, es Él, en su tiempo perfecto, partiéndolo para que tú cruces en obediencia. Caminar en obediencia cuando no ves el camino es difícil, pero esa dificultad no es castigo, es escuela. Cada paso en calma, en confianza, incluso en medio del temblor, es una declaración espiritual. No dependo de mí, confío en quien pelea por mí. Y esa confianza, cuando es mantenida sin espectáculo, abre caminos que la fuerza no puede forzar. Porque en el reino, la paz no es escape, es estrategia.
María y Marta estaban acostumbradas a la cercanía con Jesús. No eran extrañas entre la multitud, eran amigas, familia del corazón, intimidad extendida. Por eso, cuando su hermano Lázaro cayó enfermo, hicieron lo que cualquier creyente haría. Enviaron el mensaje. No había arrogancia en su pedido, solo urgencia. El corazón clamaba por intervención. El que amas está enfermo. Era un llamado sencillo. Ver aquí. Cargado de ternura y expectativa. Pero Jesús no respondió de inmediato. La tardanza no parecía misericordia, parecía descuido. 4 días pasaron, no 4 minutos de incomodidad, sino 4 días de duelo. De espera sin respuesta, de oraciones sin señal. Lázaro murió, y con él, la esperanza. Marta y María lo dijeron sin filtro. Si hubieras estado aquí. El reproche no era grosería, era lamento. El tipo de frase que brota cuando el alma no entiende cómo un amor tan profundo permite un dolor tan agudo. Y sin embargo Jesús no corrigió su emoción, no les dio un sermón, lloró con ellas. Su llanto fue la teología más pura. Un Dios que siente contigo, que no niega tu tristeza, que se une a tu duelo sin explicar cada detalle. Y luego, frente a la tumba, pronunció palabras que desafiaban toda ley natural. Lázaro, sal fuera. El muerto obedeció. Porque cuando Jesús habla, ni la muerte tiene argumento para resistirse. Este relato no es solo historia. Es guía. Enseña que el tiempo de Dios no siempre sigue el ritmo del dolor humano, que su espera no es indiferencia, que su silencio no es abandono. Hay milagros que requieren contexto, no urgencia, y hay momentos en que lo que parece tardanza es preparación. Jesús no había olvidado a Lázaro, estaba preparando una demostración del tipo de gloria que no cabe en la lógica humana. En tu vida también hay esperas que parecen injustas, oraciones que parecen no encontrar eco, diagnósticos que no se revierten, puertas que no se abren, y el alma pregunta, ¿dónde estás? Pero no todo retraso es desinterés. A veces Dios está afinando el escenario, limpiando el ruido, asegurando que, cuando Él actúe, no haya duda de que fue su mano. Cuando Jesús llora contigo, no lo hace como espectador compasivo, lo hace como quien sabe que pronto pondrá de pie aquello que todos dieron por muerto. Su llanto es antesala de resurrección, su espera es estrategia, no descuido. Y cuando finalmente dice, sal fuera, incluso lo enterrado en el corazón, el sueño, la fe, la esperanza, se sacude y responde. Confía en el silencio que no es ausencia, acepta el tiempo que no se parece al tuyo, porque cuando Él habla, incluso lo muerto escucha. Y en ese momento, tu historia se convierte en testimonio, tu duelo se vuelve danza. Y tu espera, larga, dolorosa, a veces desesperante, se revela como preparación amorosa para una gloria que no entra por la puerta del apuro, sino por la puerta del propósito eterno. Hay guerras que no se ven, no tienen uniformes ni estruendo, pero desgastan. Se libran en pensamientos persistentes que no puedes apagar. Se juegan en decisiones aparentemente pequeñas pero con peso eterno. A veces, la contienda ocurre en el silencio de una habitación, en la elección de no rendirse, en la valentía de seguir creyendo sin evidencia. Mientras el mundo exige pruebas visibles, el cielo despliega estrategias invisibles. Dios es experto en lo secreto. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 114. No es solo una promesa futura. Es una declaración presente de intervención que no depende de lo que tú ves. Él mueve piezas donde tú no tienes acceso. Acciona en dimensiones que tus ojos no alcanzan. Mientras tú duermes, Él vigila. Mientras tú esperas, Él opera. Mientras tú lloras, Él prepara respuesta. Su actividad no se limita al milagro público. También se expresa en las transformaciones íntimas. Corazones endurecidos que comienzan a rendirse, puertas que nadie ve pero que empiezan a entreabrirse, caminos que se delinean debajo del umbral de lo aparente. No estás solo mientras duermes. No estás expuesto cuando te sientes vulnerable. Tu oración, incluso si es débil o desordenada, no se pierde. Abre portales invisibles. Tu fe, aunque no esté envuelta en euforia, aunque duela al sostenerse, convoca al ejército celestial. Lo que tú crees, Dios lo honra. Y donde tú solo puedes rendirte, Él toma el control. Lo hace sin humillar tu fragilidad, lo hace elevándola en propósito. En ese campo invisible, hay un Dios actuando con precisión quirúrgica. Lo que tú pensabas que se había estancado, quizás solo estaba siendo desintoxicado. Lo que sentías cerrado quizás estaba siendo redirigido. Porque la actividad espiritual no se mide por ruido, sino por fruto.
Y el fruto, en el reino, muchas veces madura en secreto. Recuerda esto. Mientras tú crees, aunque sea con lágrimas, hay batallas siendo ganadas. Aunque los muros no se caigan aún, aunque el gigante no haya caído, aunque el diagnóstico no se haya revertido, el movimiento ya comenzó. Camina como quien sabe que la victoria está en proceso. No porque tus fuerzas lo aseguren, sino porque hay un Dios que pelea aún cuando tú estás en silencio, aún cuando tú solo puedes decir, ayúdame. Tu fe no necesita sonar fuerte para ser efectiva, solo necesita mantenerse encendida. Y esa llama, por pequeña que sea, es suficiente para que los ejércitos del cielo respondan. Un muchacho de campo, con una honda en la mano y la convicción en el pecho. Frente a él, un gigante de casi 3 metros, cubierto de metal, curtido en insultos y arrogancia. Nadie apostaba por David. Ni siquiera sus hermanos. La escena no tenía lógica humana. No había simetría en las armas, ni proporción en los cuerpos. Pero David no peleaba solo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Ese nombre no era complemento, era estrategia, era la fuerza verdadera detrás del combate. David no negó el tamaño del enemigo, lo enfrentó con algo más fuerte: convicción. Sabía que la batalla no se decidía en la fuerza física, sino en la autoridad espiritual. La fe fue su escudo invisible, la obediencia su táctica, la confianza su armadura. No era temerario, era claro. Eligió 5 piedras. No por inseguridad, sino por cuidado. No minimizó el riesgo, pero tampoco permitió que el miedo lo dominara, y solo necesitó una, porque cuando Dios dirige, el cálculo se convierte en precisión, y los gigantes caen incluso ante el arma más simple. Hoy, quizás tu Goliat no sea visible, no se presenta con espadas, pero te oprime con estadísticas, con plazos, con recuerdos. Tu Goliat puede ser el diagnóstico que no sabes cómo enfrentar, la deuda que asfixia tus planes, el miedo que se disfraza de lógica, la pérdida que parece irreversible, y todo en ti dice, no hay manera, pero detente. No minimices el enemigo, pero tampoco ignores a quien pelea contigo, porque si el nombre que invocas es el de Jehová de los ejércitos, no hay poder humano que pueda prevalecer contra ti. Dios no necesita armamento humano para dar victoria, no requiere que seas experto en batallas, ni que tengas recursos abundantes. Solo necesita que te atrevas a creer. Aunque tu voz tiemble, aunque tus manos estén vacías, aunque tu historia esté marcada por caídas. Él no pide perfección, pide disposición. La piedra que derrotará a tu gigante ya está en camino, tal vez la tengas en la mano y aún no lo sepas. Tal vez esté esperando el momento exacto para salir en dirección certera, y cuando lo haga, no será por tu puntería, sino por su respaldo. La gloria no irá a tu valentía, irá a su fidelidad, porque en las batallas del reino, lo que parece debilidad se transforma en el canal por donde fluye la victoria. Y esa victoria, aunque inusual, será clara. El gigante caerá. El terreno que antes te intimidaba se convertirá en testimonio. Y tú recordarás que no venciste porque eras fuerte, sino porque fuiste obediente. Por supuesto, Robert. Aquí tienes la extensión de ambos puntos, respetando rigurosamente tu estilo devocional, el enfoque temático y la cadencia emocional que sostienen el proyecto. Los desarrollos incorporan mayor profundidad espiritual, simbología narrativa reforzada y un ritmo meditativo que acompaña a tu audiencia en el proceso de introspección y fe perseverante. La estrategia divina para derribar los muros de Jericó nunca apeló al poder humano. Dios dijo, marchen alrededor de la ciudad una vez por 6 días, y el 7º día, 7 vueltas. Después, griten. Las murallas caerán. Josué 6. El mandato era claro, pero no necesariamente cómodo. Imagina al pueblo caminando por el perímetro día tras día, enfrentando el silencio de la muralla que no cede. A cada paso, la frustración crece. Las piedras siguen en su sitio, el enemigo desde dentro observa, el pueblo afuera se agota. Y si todo era en vano, la perseverancia en medio del silencio es una forma profunda de fe. Porque la fe no se manifiesta solamente en los momentos de milagro, sino en la decisión de seguir caminando cuando nada parece responder. En la 6ª vuelta, la lógica grita abandono. El alma cansada pregunta, ¿sirve para algo seguir? Pero si abandonas ahí, te pierdes la 7ª vuelta, aquella donde el grito que no había funcionado antes derriba lo que parecía inamovible. No es casual.
Dios no actúa al primer intento porque está edificando algo más que resultados. Está construyendo resistencia, consistencia, profundidad, porque la victoria sin proceso se vuelve espectáculo, y el reino no busca show, busca transformación. Cada paso alrededor de Jericó fue un acto de adoración. No por lo que se veía, sino por lo que se creía. No por lo que pasaba en la superficie, sino por lo que Dios ya estaba moviendo en lo invisible. La marcha era sin música, sin palabras, sin promesa de señal. Pero el silencio era obediente, y esa obediencia silenciosa fue más potente que cualquier estrategia militar. Porque en el reino, el grito solo tiene efecto cuando la obediencia ha hecho su trabajo. En tu vida hay vueltas que se parecen a esas marchas. Años de oración sin respuesta clara. Caminatas que agotan, decisiones que parecen no dar fruto, intentos que nadie aplaude. Pero no estás en la vuelta final todavía. Si renuncias antes del grito, nunca sabrás que el muro ya había comenzado a debilitarse en la primera vuelta. No porque tú lo vieras, sino porque el cielo lo había registrado. Dios no responde siempre cuando lo deseas. Responde cuando la obediencia madura. Y cuando dice, es ahora, nada que estaba firme puede resistirse. Las murallas más antiguas, las del miedo, la vergüenza, la dependencia, la inseguridad, ceden ante el grito sostenido por 7 días de silencio. Las murallas caen cuando la obediencia vence al agotamiento. Cuando eliges seguir no por emoción, sino por fidelidad. Cuando tu marcha se convierte en oración. Cuando tu silencio ya es declaración, así que no te detengas, aunque no veas grietas, aunque nadie entienda tu proceso. Aunque tú mismo dudes del sentido de todo esto. Dios cuenta tus vueltas. Y la última, la que derriba lo que parecía imposible, se activa justo cuando tu fe coincide con su tiempo. Sigue marchando, y cuando el cielo te diga grita, hazlo con convicción, porque el muro que se resistía no puede sostenerse ante quien ha decidido caminar por fe y no por vista. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una declaración profética. Cuando todo se quema, Dios no se aleja, se manifiesta. Ellos se negaron a postrarse ante la estatua del rey. Su fidelidad no fue impulsiva. Fue profunda. Sabían que su negativa les costaría la furia imperial. El horno fue calentado 7 veces más. La sentencia era definitiva. Humanamente no había escapatoria. Y en ese contexto de injusticia, de amenaza, de fuego creciente, la intervención divina no llegó antes del horno. Llegó dentro del horno. Es fácil pedirle a Dios que evite las llamas, que intervenga antes del daño. Pero la Escritura revela una verdad más profunda. A veces Él decide no evitar el fuego, sino habitarlo contigo, porque hay fuegos que no se apagan, pero tampoco consumen. Hay momentos que no se desvanecen, pero tampoco destruyen. Y eso solo ocurre cuando su presencia se instala en medio del dolor. El relato dice que un cuarto hombre apareció. Los 3 jóvenes no estaban solos. Lo que parecía su final se convirtió en escenario para una revelación. Y no salieron solo ilesos, salieron sin olor a humo, sin marca visible de quemadura, porque lo que protege Dios, ni el fuego lo toca. Su compañía en el horno no fue una ilusión, fue estrategia. No vino a evitar el castigo, vino a redefinir su impacto. En tu vida hay hornos similares. Pérdidas que parecen abrasarte, diagnósticos que queman la esperanza, procesos que arden sin pausa, y quizás esperas que Dios lo apague todo, pero a veces, por razones que solo Él conoce, decide acompañarte dentro. No como indiferente, sino como aliado, como el cuarto hombre que no explica desde afuera, sino camina contigo en el calor. Cuando todo se quema, no necesitas entendimiento, necesitas presencia, y esa presencia puede manifestarse de muchas formas. Personas que llegan sin que las hayas llamado, versos que se convierten en refugio, paz que no esperabas sentir, discernimiento que surge en medio de la desesperación. Todo eso son llamas redimidas, porque cuando Él está en el fuego no tiene autoridad sobre ti. No confundas llama con abandono. La intensidad del proceso no es señal de ausencia. Más bien, puede ser evidencia de que algo glorioso está en formación, así que no te precipites en declarar derrota. El horno no es tumba, es laboratorio, y quien camina contigo dentro de él ya tiene una salida prevista, ya trazó un camino, ya preparó una forma de mostrar que ni el fuego más ardiente puede robarle la victoria a quien camina con Dios. Mira otra vez tu tormenta, no para negarla, sino para buscar al cuarto hombre. Él no falla en aparecer cuando todo parece perdido, y cuando lo hace, no lo notarás solo por lo que dice, sino por cómo sostiene tu alma sin que tú sepas cómo.
porque si Dios está en el fuego pierde su poder. Hay días en que el enemigo no lanza flechas, sino frases. Y esas frases no vienen como gritos, sino como susurros que se infiltran sin ruido y poco a poco se convierten en verdades emocionales paralizantes. Son insistencias disfrazadas de lógica. Ya no puedes, estás solo, todo lo que hiciste fue inútil, Dios no va a intervenir esta vez. No tienen fuerza en sí mismas, pero su repetición las maquilla de credibilidad. Se filtran en el pensamiento cotidiano, distorsionan la identidad, erosionan la esperanza. Como grietas internas, crecen cuando no se confrontan. Y cuando logran instalarse, el alma comienza a vivir desde la rendición anticipada. Pero hay una voz mayor, una voz que no necesita competir en volumen, porque su autoridad no requiere escándalo. Dios no grita, Él no se impone con ruido, pero cuando habla, cada mentira que se había establecido comienza a desmoronarse. Porque su voz no solo informa, transforma. Él es el que restaura identidad, el que con una sola declaración reescribe narrativas completas. Cuando Él dice, no estás solo, yo peleo por ti, nada que el enemigo diga puede alterar lo que yo ya he decidido sobre ti. Esa frase no es solo consuelo, es decreto. No necesitas debatir con las mentiras, no estás llamado a justificarte ante ellas, tu tarea es elevar el volumen de la verdad, repetirla hasta que te habite. Releerla hasta que se convierta en convicción, declararla hasta que tome forma dentro de ti, porque la escritura no es solo letra, es espada, no solo inspira, corta, no solo consuela, protege, es arma defensiva y ofensiva, capaz de dividir entre lo que parece cierto y lo que realmente lo es. Cada vez que usas la palabra de Dios, no estás luchando solo con pensamientos, estás activando poder. Estás dejando que la luz entre donde antes solo había penumbra emocional. Y esa luz no requiere explicación, solo exposición. Así que cuando el enemigo regrese con sus frases ya conocidas, cuando te diga, acabaste, fracasaste, nadie va a intervenir por ti, no entres en diálogo. Entra en declaración, responde con esta convicción, no estoy solo, y el que pelea por mí nunca ha perdido. Di esa frase aunque tu voz tiemble, escríbela aunque tu ánimo esté bajo. Declárala como quien enciende una lámpara en medio de la oscuridad. Porque las tinieblas no necesitan ser peleadas, solo necesitan ser iluminadas. Y cuando lo hagas, notarás algo. Las mentiras ya no tendrán el mismo poder, no porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Porque la verdad, cuando se instala, no pide permiso, desplaza todo lo que se había hecho nido en tu fragilidad, y esa es la voz que te define. Cuando estás dentro del proceso, todo se vuelve difuso. Cada demora parece reproche, cada oración sin respuesta parece rechazo. La ansiedad hace inventario de cada fallo, y la mente te convence de que no avanzar es señal de haber fallado. Pero no siempre es así. Hay procesos que Dios permite no para castigarte, sino para formarte. Porque antes del milagro, muchas veces viene la pedagogía, antes del fruto, el despojo. Y eso no se vive como espectáculo, se vive como profundidad. En medio del temor, Dios pronuncia una frase que cambia el peso de la batalla. No temáis ni os amedrentéis, la batalla no es vuestra sino de Dios. Según de Crónicas 20:15. Con esta verdad, Dios no solo consuela, redirecciona. Te dice que lo que estás atravesando no es una evaluación de tu rendimiento, sino parte de su plan. El proceso no te descarta, te prepara. Aunque largo, aunque silencioso. Aunque difícil, no es señal de derrota, es laboratorio divino. En él, Dios trabaja sin espectáculo, pero con intención. Purifica tus motivaciones, depura tus dependencias, fortalece una fe que no busca aplausos, sino profundidad, que no vive de emociones, sino de sustancia. El fracaso no es tropezar, no es caer, no es llorar. Fracaso es rendirse antes del tiempo señalado. Es declarar cierre sin consultar al cielo. Proceso, en cambio, es permanecer. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque nadie lo vea, quedarse donde Dios dijo espera, incluso si no sabes cuánto durará, porque la espera no siempre es prueba. A veces es protección, a veces es calibración. Los personajes bíblicos más emblemáticos pasaron por esto. José, por ejemplo, fue traicionado, vendido, encarcelado, olvidado. Si hubiera leído su historia desde la cárcel, habría creído que todo había terminado.
pero lo que parecía final era apenas el prólogo. Su proceso no era castigo, era ascenso oculto. El foso no fue la última escena, fue la plataforma desde donde Dios lo levantaría. No solo para él, sino para salvar a muchos. No etiquetes tu vida demasiado pronto, no declares veredicto mientras el capítulo está en curso. Lo que hoy no entiendes puede ser lo que mañana explique todo. Las piezas que ahora duelen pueden ser parte de una imagen que aún no se ha revelado. Confía. Dios no desperdicia tus lágrimas, no las archiva por error, las usa como tinta para escribir redención. Cada lágrima tuya tiene un propósito en su narrativa, y cuando llegue el tiempo, porque siempre llega, verás que el proceso era necesario, no para que Dios te amara más, sino para que tú aprendieras a recibirlo mejor. El proceso revela lo que el milagro no enseña, porque el milagro deslumbra, pero el proceso transforma, así que no te apresures en catalogarte como fracaso. Si aún estás dentro, entonces aún estás en formación. Y la formación que viene de Dios nunca termina vacía, siempre produce propósito, siempre da fruto, siempre te lleva como a José del foso al trono, no por mérito, sino por fidelidad. La escena es común y a veces cruel. Todo parece definitivo, el dictamen suena inapelable, la derrota se siente firmada. El enemigo celebra, la voz crítica interior redacta epitafios y los que te rodean bajan la mirada como si ya no hubiera nada que esperar. Pero hay una frontera que nadie puede cruzar. Nadie tiene autoridad para hablar el final si Dios aún no ha dicho su palabra. El cielo no delega su última línea. Dios tiene la costumbre de irrumpir cuando todo parece sellado. Lo hizo en la cruz. El viernes trajo sombras y despedidas. El sábado fue un silencio pesado que parecía confirmarlo todo. Los discípulos dispersos, las esperanzas rotas, el velo rasgado. Fin de la historia, decían todos. Pero el domingo amaneció con tumba vacía. La supuesta victoria del enemigo duró apenas lo que dura la mentira cuando la verdad llega a escena. Celebró demasiado pronto. En tu historia también ocurre este desfase entre el ruido y la realidad. Hay momentos que se levantan como jueces y declaran, ya no hay forma. Hay voces que con autoridad prestada anticipan tu fracaso, pero Dios no se rige por cronogramas de pánico ni por encuestas del miedo. Él espera el punto oportuno, prepara sin alarde y actúa con exactitud. Y cuando Él habla, los diagnósticos se reordenan, los veredictos se caen, lo definitivo se vuelve transitorio. Mientras tanto, ¿cómo respiras en ese entre donde el enemigo baila y tú aún no ves el amanecer? No le prestes tu voz a sus celebraciones. Guarda tus palabras como quien cuida un fuego pequeño en la noche. Ancla tu interior en promesas que ya te han sostenido. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No son consignas vacías, son cuerdas firmes para cruzar el abismo sin caer. Practica pequeñas fidelidades mientras llega la palabra final. No necesitas demostrar nada al ruido. Necesitas permanecer. Vuelve a lo esencial. Oración breve pero honesta, gratitud mínima pero real, pasos cortos pero firmes. La esperanza también se practica, y cada acto de confianza, por pequeño que parezca, es un gesto de desobediencia al veredicto que el enemigo quiere imponerte. Recuerda, el sábado del silencio no es evidencia de ausencia, es escenario de gestación. En ese lapso, Dios no improvisa, afina. No se retrasa, sincroniza. Y cuando su voz se pronuncia, a veces como trueno, a veces como susurro, nada ni nadie puede sostener una celebración que no le pertenece. Tu capítulo no ha concluido. Tu historia sigue abierta mientras exista un Dios que habla vida sobre el polvo. Así que levanta el rostro. No te angusties por el aplauso ajeno ni por los juicios precipitados. La fiesta del enemigo siempre es prematura, y en el momento señalado, su música se apagará de golpe, porque el autor de tu historia habrá dicho la frase que nadie puede revocar. No ha terminado. El borde del mar es un lugar incómodo, allí se acumulan los miedos. Delante, lo imposible. Detrás, lo que persigue. Dentro, la sospecha de haber obedecido en vano. Israel llegó con el polvo aún en los tobillos y el estruendo del ejército acercándose. Pedían un plano, recibieron una orden. Avanzad. Moisés extendió su mano y durante la noche, un viento recio comenzó a abrir camino donde no lo había. La lección es clara. Hay puertas que solo se abren al borde.
cuando decides dar el paso sin garantías humanas. La lógica humana exige ver para moverse. La lógica del reino te invita a moverte para ver. Obedecer no es negar el mar, es reconocer una voz superior al mar. Israel no dio un salto ciego, dio pasos sostenidos por una promesa: Jehová peleará por vosotros. Mientras caminaban, Dios reordenaba elementos. Mientras avanzaban entre muros de agua, el enemigo quedaba atrapado en su propia soberbia. Lo invisible trabajaba a favor de lo que se atrevía a creer. Hay detalles que nutren la confianza. La apertura no fue a plena luz, fue de noche, empujada por un viento que nadie controlaba. La columna de nube se movió detrás del pueblo para cubrir su retaguardia. Para unos fue luz, para otros, oscuridad. Es decir, lo mismo que te guía, confunde a lo que te persigue. Así actúa Dios en tus medianoches. Mientras tú calculas si caerás, su presencia ya te cubre por la espalda y su espíritu sopla a favor. Aun cuando todavía no distingues el sendero. Caminar entre aguas no siempre es cómodo. El suelo puede ser barroso, las paredes de agua intimidan, la mente quiere mirar atrás, pero cada paso dice en silencio: confío más en tu voz que en mis cálculos. Ese avance, tembloroso pero real, es fe en movimiento. No se trata de correr, se trata de sostener el ritmo que la obediencia permite. La prisa es tentación. La constancia, estrategia. Quizá esperas barcas o puentes, pero hoy la instrucción es más concreta. Da el paso que te corresponde, haz la llamada que postergas, presenta ese documento, pide perdón. Pide ayuda, cierra la puerta que te esclaviza, abre la que te da vida. El mar no se abre en teoría, se abre para pies que obedecen, y se abre en el momento exacto, ni antes para alimentar el orgullo, ni después para fomentar la desesperación. Acepta que el proceso incluye el ruido del enemigo que aún grita desde lejos. No confundas sus voces con dirección. Tu guía no es el pánico, es la presencia. Mantén la vista en la nube, no en los carros que se acercan. La misma mano que abre el mar desajusta las ruedas de los perseguidores. La misma presencia que te ilumina entorpece sus planes. No necesitas verlo todo. Necesitas no detenerte. Y cuando alcances la otra orilla, quizás no haya estruendo externo. Habrá, eso sí, una certeza interna. El camino estuvo ahí porque Dios decidió abrirlo a tu paso. El mar que te asustaba será memoria de fidelidad. El ejército que te angustiaba será historia cerrada, y tu corazón aprenderá algo que no se aprende en los mapas. Las rutas más seguras no siempre existen antes de andar, a veces se hacen mientras caminas con Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no se adormecerá el que te guarda. Salmo 121. Esta declaración no es solo poética, es estratégica. El guardián de tu vida no parpadea. No se despista. No tiene turnos intermitentes. Él permanece. Mientras tú respiras con dificultad, mientras tu cuerpo finalmente se rinde al sueño, hay una vigilancia divina que continúa en silencio. Esta verdad desactiva la ansiedad que insiste en resolverlo todo antes de dormir. No eres el único vigilante de tu destino. Hay una presencia más alta, más sabia, más activa que tú, que cuida mientras tú descansas. Piensa en esas noches en que la mente se convierte en campo de batalla. Se repiten escenas, se ensayan respuestas que no diste, se multiplican escenarios imposibles. La almohada se vuelve escritorio, la cama, sala de juicio. Y todo parece indicar que si tú no resuelves, nadie lo hará. Pero el reino ofrece otra disciplina. Descansar como declaración de confianza. Dormir no por fatiga, sino como acto espiritual. Decir con tu cuerpo lo que tu alma intenta creer. Tú cuidas lo que yo no alcanzo. Tú velas donde yo no puedo estar. Mientras duermes, Dios no se limita a consolar. Obra. Se mueve en círculos que no puedes ver. Entra en conversaciones que tú no puedes tener. Dispone encuentros, ablanda corazones. Frena impulsos, disuelve trampas. El amanecer no trae magia, trae cosechas de la vigilancia nocturna divina. Llega con correos que no esperabas, llamadas que no provocaste, ideas que no razonaste, no porque todo sea fácil, sino porque tu guardián nunca duerme. Déjame contarte escenas que no necesitan adornos. Una madre que se duerme llorando porque no sabe cómo cubrir los gastos y despierta con un mensaje de una amiga que sin saberlo ofrece justo lo que faltaba. Un hombre sin respuestas, sin oportunidades claras, que al despertar encuentra una puerta inesperada que nadie había prometido. Un corazón que temía tomar una decisión, y luego de una noche de entrega sincera, siente fuerza suficiente para dar el paso que llevaba semanas evitando.
Estos no son cuentos piadosos. Son fragmentos cotidianos de una vigilancia activa que no busca crédito, busca cuidado. Puedes hacer algo sencillo, pero profundo. Antes de dormir, haz un acto de entrega. Nombra en voz baja aquello que no puedes resolver hoy. Escribe en una hoja: esto no lo resuelvo yo. Menciona personas, temas, emociones, plazos. No omitas nada. Y luego dile: mientras yo duermo, tú peleas por mí. La oración nocturna no necesita forma perfecta, solo sinceridad. Y al despertar, abre los sentidos. Tal vez una frase te encuentra. Tal vez un gesto te alcanza. Tal vez una puerta se entorna. No ignores lo pequeño. El reino no siempre entra por portones. A veces se asoma por rendijas. Y si una noche te despiertas con ansiedad, no te castigues. No creas que has retrocedido. Respira, vuelve al salmo, repite en voz baja: mi guardián no se adormece. A esa repetición la llaman los antiguos rumiar la fe. Es convertir verdad en interioridad. No por obsesión, sino por formación. La constancia de esa frase será como aceite sobre el alma reseca. Irá moldeando tu interior hasta que el descanso deje de ser miedo y se vuelva refugio. La batalla nocturna no es contra el insomnio. Es contra la ilusión de control. Y cuando tú cedes esa ilusión, tu descanso deja de ser solo biológico y se convierte en adoración. Y en ese altar callado, en esa entrega cotidiana, Dios obra con una delicadeza que el ruido del día no siempre permite notar. Perseverar no es aferrarse sin sentido, ni obstinarse por capricho. Es sostener el paso cuando las señales no llegan. Es confiar sin sistema GPS. Es caminar aunque el mapa se borre, aunque el terreno no te sea familiar. La fe, cuando madura, se convierte en ritmo. No busca espectáculo, busca continuidad. Y la Biblia está llena de relatos que afirman este tipo de fe. Abraham saliendo sin saber a dónde iba, Israel avanzando sin ruta fija pero siguiendo una nube. Los discípulos continuando tras Jesús sin entender aún la cruz. Ellos no tenían todas las respuestas, pero tenían una voz. Y cuando hay voz, hay camino. Caminar sin entender no te vuelve ingenuo, te vuelve libre. Libre del perfeccionismo que paraliza. Libre de la obsesión por resultados que impide iniciar. La fe madura no exige garantía para moverse. Y hay días en que no ruge, simplemente respira. No levanta banderas, levanta el pie. Ese gesto aparentemente mínimo, hacer lo que puedes con lo que tienes hoy, abre caminos que la ansiedad cerraría por sobrepensar. A veces, perseverar es enviar ese correo que ya pensabas que no valía. Es decir no a lo que seduce pero no edifica. Es sostener el sí a lo que Dios te pidió, incluso si nadie te aplaude. Imagina al pueblo en el desierto. No tenían reservas, tenían maná, no acumulaban. Confiaban. Cada mañana, la provisión era para ese día. Si intentaban guardar, el alimento se echaba a perder. Así también es la perseverancia espiritual. Porciones diarias. Hoy tienes lo necesario para hoy. No necesitas resolver diciembre desde agosto. Solo se te pide fidelidad en este tramo, porque cuando intentas vivir todo a la vez, te quiebras, pero cuando vives el hoy con fe, el mañana encuentra su forma. Quizá esperas señales extraordinarias para continuar, pero el reino ama lo ordinario. Ama la rutina fiel, el gesto repetido, la mano que vuelve a levantar, la oración que no cambia de forma pero sí de profundidad. Ama la ética mantenida cuando nadie observa, el trabajo bien hecho sin vitrina. Ahí, donde no hay escenario ni aplausos, la fe se hace músculo, porque la perseverancia no es una emoción, es una decisión reiterada. Y esa reiteración dibuja un camino donde antes solo había arena. Si hoy no entiendes, no te castigues. Pide luz para el siguiente paso, no para toda la ruta. Si te cansaste, ajusta el ritmo, no el destino. Si fallaste, reintenta sin orgullo. La fe no exige perfección, solo disposición. Y cuando la mente te grite, no tiene sentido, respóndele con tu cuerpo, da un paso más. No porque ignores el absurdo, sino porque eliges creer que Dios sigue escribiendo, aunque tu página esté en blanco. La perseverancia, entonces, no es tenacidad ciega, es confianza con memoria. Camina, aunque no comprendas, porque si tienes voz, tienes guía. Y si tienes guía, tendrás camino, y ese camino, aunque sin mapa, será testimonio de que Dios no necesita que tú entiendas todo para llevarte a donde Él te prometió. Hay una fe que celebra puertas abiertas y señales visibles, y hay otra que sostiene el pulso de la vida cuando todo tiembla y no hay titulares.
Esa segunda fe camina de puntillas, sin ruido, pero deja huellas profundas. El Salmo 46 pone en escena mares que rugen, montes que se desploman, naciones que se conmueven. En medio del estruendo aparece una orden suave y firme: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es renuncia. Es resistencia. Es clavar estacas de confianza mientras alrededor todo grita emergencia. El cansancio no desacredita tu fe, señala tu humanidad. Incluso Jesús durmió en la barca mientras la tormenta intentaba dictar el final del viaje. La fe que sobrevive no maquilla el agotamiento ni lo niega, lo trae a Dios tal como viene y dice: aquí están mis manos vacías, mis pensamientos lentos, mi ánimo bajo, aquí estoy. En esa honestidad sin adorno, el Espíritu sopla una paz distinta. No siempre energiza, pero sí afirma. Es roca bajo los pies. No detiene la ola, pero te da suelo. No conviertas la euforia en tu único termómetro espiritual. La euforia es un don, pero también es pasajera. La fidelidad es lenta, constante, profunda. A veces la adoración más auténtica no suena fuerte. Es un susurro ronco que agradece en medio del peso. A veces el acto más valiente no es correr. Es detenerse a respirar para no confundir prisa con propósito. La fe madura discierne entre detenerse para huir y detenerse para anclar. Cuando el cansancio se instale, adopta microrritmos de cuidado que mantengan encendida la llama. Detén el día con pausas de 60 a 120 segundos en silencio. Respira, repite: tú eres Dios, y aquí estoy. Vuelve a un versículo ancla. Repite: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46:1, hasta que la frase baje del pensamiento al pecho. Pide compañía segura. Una conversación sin juicios puede ser la cuerda que te sostenga en el puente. Cuida el cuerpo. Sueño suficiente, agua, alimento simple. No es carnalidad, es obediencia al diseño. Reduce ruido. Menos pantallas a la noche, más silencio breve al amanecer. La fe respira mejor sin saturación. Nada de esto traiciona la fe, la cultiva. Dios no te pide acero, te pide entrega, no exige espectáculo. Busca verdad. Y cuando el cansancio te susurre: estás perdiendo, recuerda: no toda victoria luce como victoria. Algunas se parecen a manos que apenas se levantan, pero se levantan. Esa mínima elevación pesa en el cielo. La fuerza que te falta no invalida la fidelidad del que pelea por ti. Tu debilidad no bloquea su gloria, le abre espacio. Ahí, justo ahí, Él te abraza y te afirma: sigue, yo sostengo. El cuerpo habla un lenguaje que a veces la mente no entiende. Hay días en que las piernas ceden, pero los brazos se alzan, no como gesto de poder, sino de rendición. Es un altar improvisado que declara: hasta aquí llego yo. No es un símbolo de derrota, es la contraseña del cielo. Porque cuando tus fuerzas terminan, Dios no se queda observando. Se acerca, toma el turno y despliega lo suyo. En el valle de la batalla, Moisés lo vivió. Mientras sus brazos permanecían en alto, el pueblo prevalecía. Cuando caían por el cansancio, el enemigo avanzaba, y cuando ya no pudo sostenerlos, otros le levantaron las manos. Así se vence en el reino, por rendición y por compañía. La victoria no llegó por un héroe incansable, sino por un corazón dependiente y por hombros amigos que se pusieron debajo del peso. Rendirte no es abandonar, es alinearte. Es soltar la ilusión de control para abrirle espacio a la estrategia de Dios. Es decir con el cuerpo lo que el alma decide. No puedo con esto, pero tú sí. A veces su gloria entra como relámpago, otras como brisa, o como una provisión sobria en el instante justo, una palabra afinada a tu herida, una certeza limpia cuando todo en ti tiembla. No finjas fuerza, ofrece verdad. El cielo trabaja mejor con sinceridad que con actuaciones. Practica la rendición con gestos concretos. Levanta las manos por unos segundos en tu cuarto y di: tuyo es el peso, tuyo el poder. Si el brazo te pesa, pide ayuda. Llama a quienes pueden sostenerte los brazos con oración y presencia. Entrega tareas imposibles por nombre. Esto no lo cargo yo. Escríbelo, entrégalo, suéltalo. Deja un espacio de quietud después de orar. La rendición también escucha. Tu tormenta no niega el cielo. Las nubes no cancelan el sol, solo lo ocultan por un tiempo. Si la tempestad no se disipa de inmediato, no presumas ausencia. Presume compañía. La gloria no siempre es el mar en calma. Muchas veces es el alma sostenida mientras las olas insisten.
Hoy puedes levantar tus brazos, no para dominar el clima, sino para abrazar al que lo domina. Y si se te cansan, permite que la comunidad los sostenga por ti. El Dios que pelea por ti no está esperando tu perfección. Está respondiendo a tu rendición, y ahí, justo donde termina tu fuerza, comienza a brillar su gloria. La historia de José no fue lineal, ni cómoda, ni breve. Fue traicionado por quienes compartían sangre con él, vendido como esclavo por manos que alguna vez lo abrazaron. Luego vino la falsa acusación, la prisión injusta, el olvido institucional. A cada página parecía que el destino le cerraba otra puerta. Si alguien hubiera leído su historia desde la mitad, habría dicho, José perdió. Pero detrás del telón, Dios estaba escribiendo. No solo lo guardaba, lo posicionaba. No estaba simplemente preservando su vida, estaba preparando el contexto exacto donde esa vida sería respuesta para otros. Cuando Egipto enfrentó hambre, cuando las multitudes buscaban dirección, cuando su familia llegó rota por los años, José ya estaba allí. El proceso no lo detuvo, lo formó, no lo destruyó, lo pulió. Y cuando tuvo que hablar con quienes lo hirieron, no pronunció venganza. Entregó una frase que aún sana heridas hoy. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. Esta frase no es una resignación espiritual, es una revelación de perspectiva. La derrota aparente, el foso, la injusticia, el rechazo, fue parte del método divino, no para castigar, sino para cincelar. Lo que hoy te hiere puede estar formando el carácter que sostendrá el destino que aún no ves. Porque la traición no borra tu llamado, el olvido no cancela tu propósito, la injusticia no silencia la voz que Dios ha puesto en ti. Cuando parece que perdiste, Él está tallando el testimonio que algún día será bálsamo. No solo para ti, sino para quienes te rodeen. Porque el testimonio no se forja en teorías, se moldea en prisiones de espera, en largos silencios, en fidelidades sin escenario. José no salió ileso, salió transformado. Y cuando llegó su hora, no solo interpretó sueños, administró recursos, restauró vínculos, mantuvo ética en la abundancia, no exhibió victoria, ofreció refugio. Dios sigue trabajando en los sótanos del alma. En ese lugar donde nadie te ve, donde tus oraciones no tienen eco aparente, donde tu carácter se confronta con tus circunstancias. Si hoy estás en el foso, no es el final, es una estación. Y si te dejas formar allí, el mismo Dios que permitió tu caída usará tu historia como respuesta. No para exhibirte, sino para que tú seas abrigo. Lo que hoy parece ruina, mañana puede ser escalón. No apresures la interpretación. Dale tiempo al Redentor para que convierta cada herida en línea de tu testimonio, porque quien ha pasado por el foso y ha sido levantado, no habla desde la teoría, habla desde la redención, y esa voz, quebrada pero firme, tiene un peso que el mundo necesita. No es solo una frase, es una estaca espiritual, un recordatorio que corta la neblina emocional. No estoy solo, Dios pelea por mí. Repítela, escríbela, dila en voz alta aunque la voz tiemble. Esta frase no es una expresión de deseo, es una afirmación anclada en verdad eterna. La Escritura lo grita, la historia lo confirma, tu espíritu lo intuye. Hay alguien contigo, incluso cuando tú ya no sabes cómo seguir. Haz de esta frase un escudo. Una armadura interior contra las voces que te acusan. Cuando el miedo llegue con sus argumentos, declara, Dios pelea por mí. Cuando la ansiedad grite estadísticas, responde, no estoy solo. Cuando el pasado quiera dictarte destino, vuelve a decir, hay batalla divina en marcha, y mi historia no ha terminado. Esta frase no solo te reafirma, intercede a tu favor. Haz algo sencillo pero poderoso, escríbela con tu propia mano. No en una pantalla, sino en papel, con tinta, con trazo humano. Dale forma física, pégala en tu Biblia, en tu escritorio, en tu espejo, en tu bolso. Deja que tus ojos la encuentren con frecuencia. Y cada vez que la leas, recuerda, lo difícil que hoy enfrentas es parte de un terreno espiritual donde se está librando una batalla. Y no estás solo peleándola, hay estrategia celestial activa, hay un ejército alineado, hay intervención invisible. Hay respaldo divino. Cuando Dios pelea, la lógica humana pierde protagonismo. La ecuación ya no depende de tu habilidad, sino de su fidelidad. Él no pide perfección para entrar en batalla, pide rendición. Y cuando tú declaras esta frase, no solo estás hablándote a ti, estás proclamando al mundo espiritual que tu historia está bajo dirección divina.
La frase se convierte en altar. No solo habla de ti, habla por ti. A tu favor. Sella puertas que el enemigo quiso abrir. Desactiva narrativas tóxicas. Restablece tu lugar en la historia. Y con el tiempo, verás. Los gigantes se acallarán, los mares se abrirán, el fuego no te quemará. Las murallas caerán. No porque lo dijiste una vez, sino porque elegiste vivir desde esa convicción. Incluso cuando tu alma esté agotada, esta frase será tu sostén. Dila como se dice una verdad que salva. Dios pelea por mí, que la fragilidad no te impida pronunciarla, porque esta frase, incluso susurrada, tiene eco eterno. Detente. Mira hacia atrás. Revisa lo que sobreviviste, lo que superaste, lo que te transformó. Tal vez pensaste que no lo lograrías. Tal vez hubo momentos en que nadie te sostuvo, pero aún estás aquí. No porque todo fuera fácil, sino porque la gracia te sostuvo. Ahora mírate desde el cielo. Dios no te observa como proyecto inconcluso, te mira como historia en proceso, y Él no escribe derrotas como capítulo final. Su estilo narrativo es restaurativo, siempre deja la marca de la redención, siempre encierra la tragedia con esperanza, siempre convierte la cruz en tumba vacía, así que repite con convicción, esta historia no termina en derrota. La batalla parece larga, pero la victoria está determinada, y no por tus méritos, sino por el carácter de quien pelea por ti. Él nunca ha perdido, no en los desiertos, no en los hornos, no frente a gigantes, no frente a muros, no frente a tumbas. Su historial es impecable. Tu vida es parte de ese historial. Él ha peleado por ti desde antes de que lo supieras. Lo hace ahora, incluso si no lo ves. Y lo hará hasta que todo lo que hoy duele se convierta en parte de tu testimonio. No estás solo, nunca estuviste. Y cuando todo calle, cuando incluso tú no tengas fuerzas para seguir orando, este mensaje permanecerá. Dios pelea por ti, y quien pelea por ti, nunca ha perdido una sola batalla. Ahora cuéntanos, ¿cuál fue ese momento donde pensaste que todo estaba perdido? ¿Y Dios apareció? ¿Qué parte de tu historia creías que terminaría en derrota y hoy ves como redención? ¿Te identificaste con el horno? ¿Con el foso? ¿Con el cansancio? ¿Con la espera? Déjalo en los comentarios. Tu testimonio podría ser justo lo que otra alma necesita leer hoy. Y si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y compártelo para que llegue a quien está a punto de rendirse. Porque cuando Dios pelea, hasta el último capítulo puede ser el comienzo.